coches, motos, carretera, seguridad, mecánica, competición, todo en Cadena Motor, tu radio del motor. Desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para vosotros que también sois amantes de este deporte rey del motor. En esta ocasión vamos a comentar lo que ha pasado en el circuito de Sochi, en el Gran Premio de Rusia, y para ello tengo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola, muy buenas a todos. Una carrera que ha tenido cosas que podemos destacar y ha tenido pues la parte de un poco de dominio de los de siempre, ¿verdad, Manuel? Hola, buenas a todos. Pues sí, la verdad es que yo a priori, desde vosotros, tenía las expectativas muy bajas con el Gran Premio de Rusia, pero al final, entre que el viernes fue de una manera rara, el sábado tuvimos cosas y el domingo ya la carrera fue, no sé cómo calificarla, pero la verdad es que el fin de semana en sí, de unas previsiones de aburrimiento y carrera totalmente intrascendente, pues al final resultó ser un buen fin de semana. Sí, ha habido cosas que destacar que vamos a comentar ahora. Primero vamos a hacer una pausa para una promo y comenzamos con el programa. Por teléfono, en la web, desde el móvil, con Fénix Directo el seguro de tu coche a todo riesgo desde 300 euros o a terceros desde 200 y tu moto a terceros con asistencia en viaje desde 114 euros. Fénix Directo, seguro que sí. Llama al 902 22 43 34. 902 22 43 34. Y antes de meternos en lo que ha sido, como decía, el Gran Premio de Rusia en el circuito de Sochi, comentar una noticia que confirmábamos este propio fin de semana y que afectará pues a las temporadas del 2017 al 2019. Recordemos que a partir del 2016 finalizaba el contrato de Pirelli como suministrador único de neumáticos para la Fórmula 1 y que se estaban ya pues buscando mantener un contacto o bien con el propio Pirelli o bien con otra casa que se quisiera hacer cargo de suministrar los neumáticos pues más allá del 2016. Pero Emma, tenemos la noticia de que Pirelli al final volverá a ser suministrador de neumáticos. Sí, como estaba previsto, Ecclestone ha elegido a Pirelli para que sea el suministrador de la categoría y en ese sentido ninguna sorpresa. En las últimas semanas se había especulado con que Michelin pues que su opción pues tenía un poquito más de peso, pero bueno, al final Ecclestone ha elegido el lado más fácil. Seguimos con Pirelli 3 años más y pues vamos a ver hacia dónde van los neumáticos de los próximos años, ¿no? Pues sobre todo con el tema del cambio de dimensiones en las ruedas traseras y vamos a ver qué tienen previsto los equipos aparte de esto, ¿no? Aplica Ecclestone entonces el refrán de más vale malo conocido que bueno por conocer. Veremos entonces. Sí. A partir y se me olvidaba que aparte del cambio de tamaño también está el tema de que los equipos pueden elegir los compuestos para cada gran premio, que estamos ahí en que no sabemos cómo ha quedado la cosa. Pirelli no estaba muy a favor de la idea, pero estaba aprobada por los equipos, etcétera. Y ahora, en vista que ya está finiquitado el acuerdo, pues vamos a ver en qué queda eso para el próximo año, ¿no? Si los equipos van a poder elegir los compuestos o no, o ¿qué demonios pasa? Pues a ver, esto ya decimos que es para los próximos años.
Y nos metemos ya de pleno en lo que ha sido el Gran Premio de Rusia, que se ha celebrado este fin de semana en Sochi, en el circuito que montaron sobre todo esa infraestructura que crearon para los Juegos Olímpicos de Invierno, y que Manuel ya nos comentaba cómo arrancaba el viernes en los libres 1 y 2, que los comentaba en el pit stop. Y Emanuel, si te parece, recuperamos si hay alguna cosa importante a partir de los libres 3 y nos metemos ya en la clasificación. Pues en los libres 3 sí que pasaron cosas importantes porque, como ya comenté en el pit stop, la verdad es que el viernes sirvió para muy poquito. Entre la fuga de aceite y después que llegó la lluvia, pues no sirvió para nada el viernes. Con lo cual el sábado por la mañana pues había que probar muchísimas cosas para ver cómo esta nueva gama de compuestos que tenía Pirelli Rusia pues iban a trabajar, ¿no? Y bueno, pues empezó la sesión normal, empezaron a marcar los mejores tiempos, a hacer tandas largas, etcétera, hasta que a falta de media hora para acabar la sesión, pues teníamos uno de los grandes accidentes del fin de semana, que era Carlos Sainz, que perdía el control de su monoplaza, tocaba con las barreras, eso ya hacía que perdiera totalmente el control del coche y al final acabara empotrándose literalmente de frente contra el muro y las protecciones que allí había, ¿no? Automáticamente bandera roja, la sesión acabó ahí a falta de media hora y bueno, pues tuvieron que tardar un buen tiempo en sacar a Carlos Sainz de entre todas las barreras Tech Pro que había ahí. Se llevaron a Carlos Sainz al hospital. Esto hacía que Carlos Sainz no pudiera disputar la clasificación, evidentemente, al llevarse al piloto al hospital, pero bueno, dentro de todo lo aparatoso que fue el accidente, porque más que nada fue eso, aparatoso, porque el accidente en sí, pues sí, tendría sus Gs y todo esto, pero tampoco fue aquellos brutales que hemos visto en otras ocasiones. Pero bueno, como tardaron su tiempo en sacarlo del monoplaza y aparte cuando llevan un piloto al hospital, pues siempre quieras o no, pues asusta en cierto aspecto, pues digamos que tuvimos un sábado por la mañana antes de la clasificación un poco fuera de lo normal, ¿no? Y de cara a la clasificación, pues ya con la noticia de que no iba a correr Carlos Sainz disputar la clasificación, pues ya empezábamos con que en la Q1 pues ya había un hueco ahí que quedaba vacío, con lo cual pues habría ahí un monoplaza de McLaren, un Sauber, pues que se iba a librar gracias a que Carlos Sainz ya iba a caer, ¿no? Y los que cayeron en la Q1 pues fueron Roberto Meri, Will Stevens, Marcus Ericsson y también Fernando Alonso, ¿no? Y también Felipe Massa, que lo haya llamado un poco la atención que se quedaba Felipe Massa, porque creo que tuvo problemas con el neumático súper blando, se encontró tráfico, se pasó de frenada, hizo un plano al neumático súper blando, bueno, al final no pudo hacer una vuelta rápida y inexplicablemente, porque el Williams iba bien aquí en Rusia, pues se quedó en la Q1. En cuanto a Fernando, pues tampoco exprimió demasiado el monoplaza porque ya tenía una sanción de la leche porque estrenó una unidad de potencia con los últimos tokens que le quedaban a Honda, que por las declaraciones del equipo y del propio Fernando parece que esta vez sí Honda ha dado un paso hacia adelante y que estos tokens que han utilizado aquí en esta nueva especificación del motor parece que sí que tienen un efecto en cuanto a la potencia que nota el piloto, ¿no? Algo curioso porque McLaren utilizó esta unidad de potencia renovada en esos minutos escasos que tuvieron el viernes un poquito para rodar y automáticamente la sacaron del monoplaza y montaron otra unidad de potencia a utilizar en otro gran premio y reservaron esta nueva especificación para el Gran Premio de Estados Unidos. Que yo la verdad es que no le encuentro sentido porque ya la temporada evidentemente está perdida y da igual cuántas sanciones y de todo, da igual. O sea, si tienes una unidad de potencia que va bien, ¿por qué no utilizarla aquí en Rusia? Y vete tú a saber qué pasa en Estados Unidos, en México, no sé, es que si me dijeras que está luchando por el título con alguna cosa así especial, pues digo, pues vale, pero ni le va ni le viene a McLaren ni a Alonso cuántas sanciones tenga, si tiene que estrenar 20 unidades de potencia más, o sea, algo, yo no le encuentro sentido que reservaran una unidad de potencia
teniendo la temporada que tienen y si esta unidad de potencia que está aquí daba más potencia, ¿por qué no utilizarla, ¿no? Al final decidieron no utilizarla y se va para Estados Unidos. Ya en la Q2 pues se quedaron Maldonado, Button, Felipe Nasser, Dani Kvyat, que bueno, pues dentro de lo normal los que se quedaron, pues los habituales que se suelen quedar en la Q2. Y ya en la Q3 pues décimo fue Dani Ricciardo, noveno Verstappen, octavo Grosjean, séptimo Sergio Pérez, sexto Nico Hülkenberg, quinto Kimi Raikkonen, cuarto Sebastian Vettel, Valtteri Bottas se colaba tercero, segundo Lewis Hamilton, y por segundo gran premio consecutivo Rosberg le virlaba la pole, y aparte con una diferencia notable a Hamilton aquí en Rusia, con lo cual teníamos aquí a ver qué iba a pasar al comienzo del Gran Premio, si iba a pasar algo similar a lo que pasó en Japón o Rosberg aprendería un poco de, yo creo, como ya dije en el podcast, del error que fue blando con Hamilton en el comienzo de la carrera en Japón. Que, bueno, en ese sentido yo sí que tenía ganas de ver el comienzo de carrera para ver qué sucedía entre Rosberg y Hamilton, aunque el campeonato está, y más ahora después de ver la carrera ultra sentenciado, pues por ver esas triquiñuelas entre compañeros de equipo, ¿no? Y en cuanto al resto, pues destacar sobre todo los Force India, que ahora comentamos en la carrera, pues insisto una vez más en mi comentario que son para mí el equipo a destacar en esta segunda parte del campeonato sin lugar a dudas. Y una carrera que se celebraba a la 1 de la tarde, horario español, cosa que igual despista alguno. A mí por poco me coge despistado, me dio tiempo a darle a grabar antes de salir de casa. Una carrera que se disputaba sin ningún condicionante climatológico, con una salida sin lluvia, en seco, y que podríamos destacar de esa salida el arranque de Kimi Raikkonen, que conseguía pasar a Vettel y a Valtteri Bottas, y sobre todo el incidente que había entre Nico Hülkenberg y Marcus Ericsson, que se tocaban pues a las pocas curvas, y que, a pesar de que no sufrían ningún percance importante, obligaban a que saliese el coche de seguridad debido pues a dónde se habían quedado esos dos coches, ¿no? En medio del trazado teníamos pues eso, un coche de seguridad a las primeras de cambio. La verdad es que la gente que a priori estaba destinada a hacer una buena carrera, a estar ahí arriba, no se decide a cambiar de neumáticos porque no tendría sentido tan pronto, serían muchísimas vueltas con un neumático. Y bueno, veíamos rodar los coches durante un par de vueltas detrás del coche de seguridad, y a partir de ahí teníamos una primera fase de la carrera, digamos pues hasta más o menos la vuelta 15, donde empezaban algunas paradas con Nico Rosberg teniendo problemas, mencionaba problemas con el acelerador, cosa que finalmente pues le hizo abandonar la carrera debido a que el coche, por lo que comentaba Pedro Martínez de la Rosa en la retransmisión que veíamos aquí en España en Antena 3, que el sonido del motor pues lo que se notaba es que efectivamente el problema del potenciómetro del acelerador de Nico Rosberg hacía que el coche, cuando levantase el pie, pues no levantaba del todo el acelerador y seguía empujando un poco el coche, y con lo cual, bueno, pues ante que pudieran tener un problema mayor, decidían abandonar, y que, bueno, pues esto dejaba en bandeja a Lewis Hamilton el ir a por su segundo campeonato del mundo consecutivo. También veíamos en esta parte, antes de la primera parada, a Carlos Sainz muy combativo después del accidente del sábado, como comentaba Emmanuel, y que iba remontando poco a poco. Como decía, más o menos sobre la vuelta 15 es el momento en el que Romain Grosjean tiene pues un percance con la, según se ven las imágenes, con el agarre de su coche, le pega un
un volantazo para intentar pues volver a meterlo en la trazada, volver a poner recto el coche, y termina chocando contra el muro de seguridad, también sin demasiado percance para el piloto, pero en una zona que volvíamos a tener un safety car para retirar los restos y para retirar el coche del piloto de Lotus. En este momento sí, ya era un poco viable el hacer una parada para cambiar los neumáticos, y entonces ya veíamos pues algunos pilotos que intentaban esta estrategia. Carlos Sainz, por ejemplo, Checo Pérez, Dani Ricciardo, que decidían el entrar ahora para mantener los neumáticos hasta el final de la carrera. Cuando relanzábamos la carrera, Lewis Hamilton iba a lo suyo, a abrir hueco, a mantener a sus rivales a distancia para poder entrar en su momento sin que tuviese demasiado problema con sus perseguidores. Veíamos a Vettel que se ponía con su compañero de equipo, con Kimi Räikkönen, al cual terminaba pasando. Luego veíamos también un poco la lucha entre Valtteri Bottas, que también estaba ahí para la parada, pero que caía posiciones. Y digamos que esta parte de la carrera era un poco un reflejo de lo que había sido la primera parada de boxes, o sea, un poquito de esa primera parte, en la cual se empezaban a abrir otra vez los huecos entre los primeros. Veíamos bastante luchador a Carlos Sainz nuevamente, pero que tenía problemas con su freno izquierdo en la rueda delantera, que pues en una frenada bastante fuerte reventaba, echaba a Carlos fuera del circuito al no poder frenar el coche y que tenía que abandonar nuevamente. La verdad es que la actuación de Carlos y sobre todo las ganas que estaba poniendo no se vieron recompensadas con la fiabilidad de su coche. Y luego también en esta parte quedaba peado Dani Ricciardo, que parece ser que tenía problemas también con el motor en este caso. Y venían la parte final de la carrera, en la cual teníamos a Hamilton en primera posición, a Vettel en segunda. Sergio Pérez estaba en esa tercera posición que le había dado pues el haber cambiado de neumáticos antes, el haber corrido durante más tiempo en pista en este último stint, y que empezaban a tener problemas de desgaste, cosa que aprovechaban Valtteri Bottas y Kimi Räikkönen, que venían muy fuertes por detrás. El piloto de Force India no tenía mucha opción y tampoco presentaba mucha batalla en el momento en el que Bottas llegaba y lo adelantaba, cosa que también aprovechaba Räikkönen, que pasaban pues a ser tercero y cuarto, dejando a Sergio Pérez en una quinta posición meritoria, pero que daba sabor a que tendría que haber llevado mayor premio. Pero este premio, claro, no le parecía suficiente a Kimi Räikkönen el ser tercero, o el ser cuarto, y en la última vuelta intentaba atacar a Valtteri Bottas, y la verdad es que entraba muy forzado en la curva donde lo intentó adelantar y se lo llevaba puesto, con lo cual el Williams quedaba bastante más dañado, quedaba en la cuneta, tenía que intentar sacarlo de allí. El Ferrari sí que quedaba tocado, pero seguía la pista y podía acabar la carrera. Pero claro, con esto Sergio Pérez adelantaba a Kimi Räikkönen, que era el que iba pues por la pista como un caracol, y también lo aprovechaba Felipe Massa. Con esto, pues al final de todo teníamos a Hamilton primero, a Vettel segundo, luego teníamos a Sergio Pérez, que tenía esa tercera posición muy meritoria. Luego venía Felipe Massa, que como decíamos adelantaba a Kimi Räikkönen en las últimas vueltas, Daniel Kvyat, Felipe Nasser, Pastor Maldonado, y luego teníamos los dos Honda, Button y Alonso, que entraban noveno y décimo. Todo esto quedaba provisional porque al final de la carrera teníamos sanción para Fernando Alonso de 5 segundos por haber excedido los límites del circuito,
con lo cual la 10ª posición quedaba para Max Verstappen, y Kimi Raikkonen, que entraba en 5ª posición, pasaba a la 8ª y pierde 3 puntos por haber causado el accidente con Valtteri Bottas, que al final pues entraba en 12ª posición, ya queda en 12ª posición con el problema que le causó su compatriota. Bueno, he analizado comentado lo que pasó en la carrera. Ahora es el momento de que Juan, Emma, nos deis una opinión de cómo lo habéis visto, de qué tal os ha parecido la carrera y si queréis destacar alguna cosa. Pues, en mi opinión, el protagonista en este caso han sido los neumáticos. De nuevo, Pirelli. Recuerdo que suponíamos en el previo a este Gran Premio que al haber cambiado Pirelli la elección y haber traído el super blando y el blando, a diferencia del año pasado que había traído el blando y el medio, perdón, que al menos tendríamos un par de paradas, y se ha visto que no es así. Aunque unos cuantos monoplazas, todos los que no pararon en boxes tras ese segundo safety car, todos ellos condujeron más vueltas con el super blando que con el blando esta carrera, cosa que no deja de ser curiosa. Pero precisamente el hecho de que un buen montón de monoplazas hayan sido capaces de aguantar tantas vueltas con esos neumáticos, lo que propició fue que cuando ya sí que tuvieron que entrar los que iban delante, se encontraran con bastante tráfico. Los únicos que se salvaron fueron Hamilton y Vettel, que consiguió adelantar a Vettel tenía creo que solo un par de coches que adelantar y los adelantó pronto, pero tanto Bottas como Raikkonen sobre todo pues estuvieron prácticamente, hasta el final, hasta que consiguieron incluso adelantar a Sergio Pérez, pues eso, encontrándose tráfico y viendo impedido su avance natural por culpa de esos coches que lo retrasaban. Es decir, que yo, que soy el que siempre se queja, también es triste, ¿no?, que la emoción que uno espera encontrar en las carreras sea precisamente por el número de pit stops a los que se ven forzados los corredores. Es triste, pero bueno, como para mí es una de las pocas ocasiones en las que se pueden dar acontecimientos inesperados últimamente, pues soy partidario de que haya eso, como mínimo 2. Pero precisamente y justo en esta carrera, gracias a que haya habido una sola, fue lo que le dio la salsa a la carrera. No sé qué opinas, Emma. Pues sí, en cuanto a los neumáticos coincido contigo, que Fernando Alonso, creo que Alonso y ahora no recuerdo otro piloto, con el super blando hicieran 41 o 42 vueltas creo que eran, pues... Oye, de 58. O sea, sí, porque lo arrastraban de clasificación y tal, o sea, algo totalmente que dices, ¿qué pasa aquí, no? O sea, ¿qué pasa con el circuito de Rusia que hace que los neumáticos duren más que, por ejemplo, en Mónaco, ¿no? Que también llevan los superblandos y en Mónaco no duran tanto aquí como en Rusia. La verdad es que el trazado de Sochi es el que menos consume neumáticos, o no sé, o la climatología o todo un conjunto de factores hace que los neumáticos aguanten lo que no está escrito, ¿no? Y como tú decías, Juan, una combinación de factores de entre safety, unos entraron, otros no entraron, pues al final resultó como una carrera más entretenida que el año pasado, que también fue a una parada, ¿no? Y sobre todo la salida y después las consecuentes otra vez salir tras el safety car esas 2 veces, pues la verdad, la combinación del circuito, que es como esta curva que se va a fondo pero es una curva, pues bueno, que los coches bailaran de un lado a otro, y la verdad es que vi mucho ímpetu en los pilotos por adelantar, ¿no? Sobre todo en los instantes iniciales tras la salida primero y después tras el primer safety y el segundo safety, y hubo luchas bastante interesantes, ¿no? En cuanto a Hamilton, pues nada, lo tuvo muy fácil. Una vez que Rosberg
el coche le dijo basta, que empieza a ser preocupante, ¿no? Que no sé si es coincidencia o no es coincidencia, pero fue Mercedes traer la última especificación del motor con la utilización de toques y la fiabilidad pues empezó a hacer aguas, ¿no? Hamilton y sobre todo a Rosberg, que le cae a China siempre que le tiene que caer a alguien, le cae a Rosberg, salvo en el penúltimo gran premio en Singapur, que justamente ese fue el peor de Mercedes y Rosberg se tuvo que conformar, creo que fue quinto, tampoco le sirvió para recortar muchos puntitos. Quinto o cuarto, ¿no? Pues bueno, al final la verdad es que a Rosberg le cae la más mala, pese a que hizo lo que tenía que haber hecho en Japón, aguantar la posición a Hamilton, y aparte en una situación mucho más difícil, porque aquí en Rusia aguantarle la posición yo creo que era más difícil que en Japón, que por cómo está, por el trazado simplemente, yo creo que en Japón era más fácil dejar a Hamilton en segundo puesto, y en cambio aquí en Rusia, que la pista es más ancha y da más posibilidades para adelantar, pues le supo aguantar la posición a Hamilton, pero tuvo sus problemas con el acelerador y tal, y al final la carrera a pique, ¿no? Y dejaba hueco ahí para Hamilton para comentar en 25 puntazos su diferencia con el segundo, lo que a su vez ha disparado a Vettel gracias al segundo puesto a también el segundo en el Mundial de Pilotos, con lo cual aquí se presenta un dilema para Ferrari de cara a Estados Unidos. En Estados Unidos tenían previsto penalizar por estrenar una quinta unidad de potencia, pero esa unidad de potencia va a ser con los toques que les quedan por utilizar esta temporada, ¿no? Y claro, viendo que ahora Vettel va segundo del campeonato, yo la verdad, aunque queda segundo, pues no es ganar, o sea, tampoco es ahí que te vaya a dar una alegría de la leche, pero quedar segundo por delante de un Mercedes, sabiendo que los Mercedes están dominando el año pasado, también, pues ya se presenta, como decía, ese dilema de que estrenamos unidad de potencia, no la estrenamos, porque aunque sea por esto, todo tema psicológico, quedar por encima de un Mercedes en el campeonato del mundo, pues yo no la estrenaría, ¿no? Porque quizá que la estrenen con Raikkonen. Sí, que vean cómo va. Sí, antes que con Vettel, y si realmente es un paso tan hacia adelante, pues mira, ya la estrenamos en México tal, y sí, si podemos aguantar con la segunda posición a Vettel, aguantabas, pero lo normal es que Rosberg volviera a quedar o primero o segundo en los grandes premios que quedan, y con lo cual la distancia que se acaba la carrera. Sí, se acaba, claro. Si todo va dentro de lo normal, lo normal es que Rosberg volviera a lo largo de las carreras que quedan, pues vuelva a adelantar a Vettel en el campeonato. Eso sería lo normal, ¿no? Con lo cual, bueno, un dilema ahí que tienen ahí en Ferrari, ¿no? Pero aún así, que Vettel vaya segundo en el campeonato y que ya sume más podiums, incluso que las temporadas 2010 y 2012, años en los que consiguió el campeonato del mundo, habla mucho de Vettel y también de Ferrari, y cómo Vettel sabe. Realmente lo comentaba en Twitter, que realmente el don de Vettel ha sido elegir el lugar adecuado en el momento adecuado. Lo supo en Red Bull, 4 títulos seguidos, y aquí en Ferrari parece que se vuelve a repetir la historia, ¿no? Es llegar en la Ferrari, no sé si es causa de él, imagino que no, porque cuando llegó él ya se empezó a reestructurar todo Ferrari, pero Ferrari está claro, es indudable que ha dado un paso hacia adelante. Ahora mismo, ya viendo cómo avanza la temporada, pues está claro que no es cosa de pasajera, y Ferrari pues no está a la altura de Mercedes, pero ha dado un paso hacia adelante importante, ¿no? Y al margen de esto, pues destaca sobre todo a Pérez, ¿no? Se arriesgaron con la estrategia, creo que entraron en el segundo safety, ¿no? Tras lo de Grosjean. Y bueno, aguantar todo lo que más que pudo. Lo adelantaron en la... ¿Qué fue? En la última vuelta, ¿no? En la penúltima. A falta de 3, yo creo. A falta de 3. Yo creo que fue incluso en la penúltima, lo adelantan. Yo creo que fue a falta de 2, sí, que justo quedaban ya para pelear por esa última vuelta, tanto Kimi como... Sí, lo adelantan 2, que bueno, Pérez estaba aguantando como podía y lo adelanta Bottas, y Kimi pues lo adelanta porque Bottas tampoco tenía mucho por donde tirar. Estaba sin neumáticos. Se da la casualidad. Sí, estaba sin neumáticos. Y justo apareció Dios. Y justo, bueno, apareció Kimi, que
que todas esas ganas que no le ha puesto en las otras carreras del campeonato, pues las puso aquí todas juntas en Sochi, porque también tuvo, que esto igual hablaremos, ¿no? También tuvo su punto de fricción con Vettel 2 veces durante la carrera, ¿no? El primero le aguantó y después ya al final tuvo que ceder ante Vettel en la misma. Pero aquí con Bottas, pues yo creo que se pasó de rosca, se llevó a Bottas por delante. Y... De hecho, al principio de la carrera, Bottas adelanta a Raikkonen. En un momento dado. Sí, creo que lo comentaba, que yo lo había adelantado al principio de carrera. Bueno, sí, la verdad es que al final, pues está claro que es una equivocación de Kimi, porque bueno, Bottas está haciendo su curva como la tiene que trazar y Kimi, pues, aunque él dice que no, que es un incidente de carrera, pero claro, ¿qué va a decir? Se lleva al pobre de Bottas, que tenía un podio seguro y se quedó con 0 puntitos, y ve como Raikkonen, que sí, aunque llegó tocado y pese a la sanción, pues al final se lleva 4 puntos, que quieras o no quieras, a Ferrari le da igual, pero por ejemplo a Williams tener 4 puntos en el campeonato pues igual importan, o incluso a Bottas, ¿no? En su lucha con Massa en el campeonato, pues estos puntitos que le ha robado directamente Raikkonen, pues aprieta más la clasificación en el campeonato a Massa y Bottas, ¿no? Y quieras o no quieras, quedar por delante o por detrás en el campeonato del mundo afecta, como por ejemplo en el caso de Kvyat y Ricardo, que Kvyat gracias a esta 5ª posición y al abandono de Ricardo por unos problemas en la suspensión, creo que fueron, pues ahora resulta que Kvyat está por delante del campeonato del mundo con respecto a Ricardo. Y hay que recordar que el año pasado, si hubo un piloto que destacamos sobre el resto, aparte de Hamilton, fue a Ricardo, ¿no? Y estamos viendo aquí como que Kvyat, pues al menos, bueno, le quita 3 puntitos, que son 3 puntitos y vale, tampoco es nada, pero al menos está a la misma altura que Ricardo, con lo cual, ¿qué pasa aquí, no? Y después el resto de la carrera, pues sí, hubo sus duelos, tema de adelantamientos, yo creo que estuvo bien, una carrera, pues como decía al comienzo del podcast, que parecía que iba a ser muy pobre, pues al final pues, creo que salió un buen evento. Y con respecto a Carlos Sainz, pues pese al accidente y todo, hay que reconocerle su valor para volver a subirse al monoplaza, y estaba haciendo una muy buena carrera, remontado desde la última posición, llegó a rodar 7º, con aspiraciones incluso a hacerlo mejor, pero al final el coche una vez más dijo basta, los frenos lo hicieron ir contra las barreras, rompió el alerón trasero, bueno, entre que el freno ya había hecho basta y el alerón delantero, pues otro abandono, y justo se dio a la casualidad de que Verstappen, que no había en principio puntuado, pues gracias a la sanción de Alonso, pues consigue un puntito más, con lo cual aumenta la diferencia contra Carlos Sainz. La verdad es que a Carlos Sainz digamos que la sombra esa de mala suerte que tenía el padre empieza también a aparecérsele también él, aunque en cuanto al rendimiento la verdad es que lo estaba haciendo muy bien, y lástima que pues esos problemas de frenos y del monoplaza en sí a lo largo de toda la temporada, que lo está lastrando en el campeonato del mundo. Si acaso destacar también, mi opinión, a Felipe Nasser, que hay con ese Sauber, poco a poco siempre están ahí a la caza de puntos, y mira, 6º, ¿quién se lo iba a decir? Pero ahí había que estar para llegar a esa posición, ¿no? Y por último, bueno, pues destacar que gracias a ese abandono de Button, al final, de Bottas, al final al menos uno de los McLaren consiguió puntuar, que, en fin, no es que sea mucho consuelo, pero oye, bienvenidos sean esos puntos, ¿no? Y una lástima lo de Alonso, que realmente pues ya le estuvieron avisando durante toda la carrera que se estaba saliendo demasiado del trazado en esa curva, y al final pues esos 5 segundos que le dan precisamente ese punto a Verstappen, ¿no? Y bueno, Lotus, 7º lugar de Maldonado, que imagino que también le vienen muy bien esos puntitos, ¿no? Esos 6 puntitos. Al menos en esta carrera no fue protagonista en absoluto. En el mal sentido, vaya. Sí, la verdad es que
con son podemos decir que Mercedes ha ganado el campeonato del mundo en cuanto a constructores gracias en parte no, gracias, lo ha ganado aquí en Rusia seguro gracias a Raikkonen que entre lo que hizo con Bottas y después su posterior sanción de un stop and go, pero como no lo puede cumplir en carrera, pues son 30 segundos más, y gracias a esa retraso en posiciones pues hace que Mercedes llamativamente sea campeón del mundo. Y en cuanto al Mundial de Constructores, pues la verdad es que están las posiciones muy claras y salvo hecatombe, pues Mercedes evidentemente primera, segunda va a quedar Ferrari, tercera Williams, cuarta Red Bull, quinta Force India, sexta Lotus, séptimo Toro Rosso, quizás lo más así un poquito más apretado podría estar entre Toro Rosso y Sauber, novena McLaren y décimo Marussia, ¿no? Y en cuanto al Mundial de Pilotos, pues Hamilton creo que le tiene que quitar 75 puntos a Vettel tras acabar Estados Unidos, con lo cual creo que está como a 9 o una cosa así. A lo que Hamilton gane la carrera, Rosberg sea segundo, Vettel tercero peor, pues ya va a ser matemáticamente campeón en Estados Unidos, y no lo va a ser en Estados Unidos, pues salvo catástrofe lo será en México, con lo cual la cosa está muy... Sí, si no recuerdo mal, básicamente eso, con Hamilton primero en el Gran Premio de Estados Unidos ya sería, bueno, tiene 302 puntos, 236 tendría Vettel y 229 tendría Nico. O sea, lo tiene ahí muy fácil. Quienes podrían aún pelear serían tanto Vettel como Nico Rosberg por esa segunda plaza, que sería el primero del resto de los mortales, por decirlo de alguna manera. Hamilton tiene el título ya prácticamente asegurado, puesto que nada, como ya digo, con ganar la carrera del próximo... Bueno, la próxima carrera, el Gran Premio de Estados Unidos, que se celebra en 2 semanas, pues ya estaría, ya se podría proclamar. Si no me salen mal las cuentas ahora, rápido y corriendo. Y al margen de esto, quiero comentar que, como decía antes, hay varios duelos entre pilotos muy interesantes por ver quién queda por encima de quién en el campeonato, ¿no? Uno es en Williams, Valtteri Bottas tiene 111 puntos y Massa 109, y está ahí la lucha porque queda por delante. Y después también lo mismo en Red Bull, Kvyat ahora mismo le saca 3 puntos a Ricardo, y después el resto, pues la verdad es que están muy claras las posiciones, ¿no? Una vez más, la lástima de que, o sea, ves la diferencia de que Verstappen tiene 33 y Carlos Sainz lleva 12, y dices, bueno, la temporada de Verstappen ha sido fantástica, de Carlos Sainz penosa, y ves que tal diferencia es en parte porque Carlos Sainz ha tenido como 6 abandonos, una cosa así, por causas de fiabilidad, y ves ahí que ese gran lastre que lleva, ¿no? Y con respecto al resto, pues Grosjean le saca una buena diferencia a Maldonado, lo mismo que Felipe Nasser a Marcus Ericsson, y Fernando y Button pues también está ahí cerquita, ¿no? Alonso tiene 11 y Button tiene 8, pues vamos a ver quién queda por delante de quién, aunque haya una lucha de pobres, por así decirlo. Sí, bueno, aunque no están en los puntos, también significar que Roberto Meri lo volvió a hacer mucho mejor que su compañero de equipo, aunque tan solo le quede una carrera y a su compañero le queden todas, y que probablemente si de alguna forma puntuasen, aún así yo creo que Meri quedaría por delante de Stevens. Con lo cual, bueno, pues... sí, lástima. Eso. Lástima que aquí el donde se puntúa o donde se ve quién puede tener ventaja sobre otro piloto, pues es también en cuanto a cuánto dinero pone cada uno de ellos, ¿no? Entonces ahí Roberto Meri lo tiene un poco complicado. Sí, más complicado se cabe que con el anuncio la semana pasada por parte de Manor que va a llevar motores Mercedes, pues sí cabe, ya hace muy apetitoso hacerse con un asiento en Manor, y eso ya, salvo que le aparezca un mecenas de la leche a Roberto Meri, pues su carrera en la Fórmula 1 pues tiende a su fin en Abu Dhabi, tristemente.
Bueno, no sé si os queda alguna cosa más por comentar. Hemos dicho cómo había quedado la carrera, los campeonatos. Si no, bueno, pues pasamos a recordar un poco que... Sí, una cosa, Dani. Venga. Ya vimos como en el estreno de, creo que fue Estados Unidos, cambiaron las típicas gorras en el podio por unos sombreros cowboys. Y aquí en Rusia han tenido la idea de cambiar las gorras por... Ahora no me acuerdo cómo se llama el sombrero. Bueno, el sombrero, por decirle algo, esto típico ruso. Que bueno, la verdad es que en las fotos ha quedado llamativo ver ahí a Hamilton, Vettel y Sergio Pérez con los sombreros estos así especiales, customizados para la ocasión según la zona. Espero que esto se extienda al resto de grandes premios. El sombrero este se llama el Usanka. Si no lo leo yo mal, más o menos. Se debe decir así. Sí, bastante gracioso lo del gorro y que además comentaban eso, que seguramente en Estados Unidos tendremos de nuevo los sombreros de cowboy, que malo será que en México no tengamos el típico gorro mexicano y destacar, bueno, sobre todo el cachondeo que se traía a Lewis Hamilton sobre si tenía bien puesto o no el gorro, que se lo preguntaba a Vladimir Putin, que no sé si se habrá soltado un poco el hombre, porque la verdad es que allí estaba recto como un palo. Y ¿No os parece poco una más? imagen un tanto La extraña? verdad es que La de Putin allí en la sala justo antes de salir al palco es totalmente inusual, no sé, es como... sí, Ya el lo año del himno. pasado, os acordaréis, no, creo que la carrera, bueno, el himno todo empezó a raíz del año pasado, el Gran Premio de Rusia, que se lo tuvieron que poner a Putin y claro, eran, bueno, ahora que se lo hemos puesto aquí en Rusia, el resto de grandes premios van a decir, ¿por qué a Rusia y a nosotros no? Y a partir de ahí se ha empezado otra vez a poner los himnos antes de empezar la carrera. Si os acordáis, el año pasado creo que empezó la carrera y como a 10 vueltas, una cosa así, apareció Putin por la grada VIP del circuito de Sochi y claro, tampoco es que la carrera estuviera muy emocionante, las cosas como son, pero unos cuantos minutos a dedicarle a las conversaciones de Eccleston con Putin en la grada VIP. Y aquí un poco lo mismo, ¿no? También Putin llegó, había que ponerle, siguiéndole todo el séquito junto a Eccleston, después lo del podio. Y hay que recordar que el año pasado le dieron el premio al mejor gran premio aquí en Rusia y ya sí le dan el premio a otra vez a Sochi por lo que ha pasado este año entre lo del viernes, el camión este que soltó el diésel, después lo que pasó con las barreras con Carlos Sainz y otras historias como que hicieron correr a los pilotos de la GP3 casi de noche, pues ya sería un escándalo, aunque la Fórmula 1 vive de escándalos. Y también lo que comentaba Pedro de la Rosa durante la retransmisión, de el tiempo que tardaron en salir los comisarios de pista a atender en el caso de Grosjean y luego, sin embargo, otro que se jugó literalmente la vida saltando la... Precisamente eso iba a comentar. El tipo este que dejaron salir, o no sé si fue mutuo propio, dejaron salir a coger la parte esa de Carlos Sainz que quedó desprendida y que Vettel por poco se lo lleva por delante. Algo totalmente gravísimo. Vamos, o sea, Sí, bandera sí. roja. O sea, bandera roja o safety car o lo que me da igual. O sea, si eso lo permitió Charlie Whiting, mañana tiene que estar en su casa y no volver a volver a ponerse al mando de dirección de carrera. Ujú. Eso iba a comentar yo, que vamos, el que saltó ahí a coger era un trozo bastante importante además de fibra de carbono, porque era todo el lateral del alerón de Carlos, que llegó con solo la parte superior, digamos el soporte y uno de los paneles laterales. La verdad es que el Gran Premio de Rusia es distinto, es un país pues de aquella manera y el ego de su presidente parece ser que es amplio y bueno, creo que nos vamos a tener que acostumbrar a que si se sigue celebrando todos los años tendremos esto. De hecho, cuando entraban en la sala previa a salir al podio, donde hubo todo el chiste con el gorro tradicional ruso, parece ser que los guardaespaldas también tenían que entrar allí o querían entrar allí y se les impidió porque claro, es una sala pequeña. Ya había más de los que tenía que haber porque estaba Putin, la intérprete, estaban otros consejeros allí
y bueno, efectivamente es una imagen un poco curiosa. Si os parece, la semana pasada hicisteis vosotros dos la porra. Emma dijo Rosberg, Hamilton, Bottas, y Juan dijo Hamilton, Rosberg, Vettel. Bueno, Juan acertó el primero y... yo si nos llega a ser por la penosa fiabilidad de Mercedes en los últimos tiempos y porque Raikkonen estuvo muy impetuoso, acertaba, vamos, de lleno, Bueno, tenías que meter a Vettel en algún lado, pero bueno, sí. Sí, pero nada más. Lo viste venir, pero se te torció el pronóstico. Recuerdo que puse a Rosberg por cambiar con respecto a la que hizo Juan en el previo, o sea que tampoco... Bien, y luego recordamos la que más os interesa, que es donde estáis participando, que es el blog. Tenemos que esta semana en primera posición quedó Manamanam con 133 puntos. La verdad es que se han conseguido pocos, 133 cuando normalmente se consiguen unos 30, 40, 50 más. GM quedó segundo con 127, Rico tercero 126, 120 puntos Ergui cuarta posición y Fusser quinto. Luego José 85-45, 105 puntos, Chodaboy con 104, Manuel que quedó con 103 en octava posición, empatado en novena posición con Moriart Tanner, y Mad Max cerraba el top 10 con 102 puntos. Eso en cuanto a lo que ha sido el Gran Premio. En lo que ha sido pues la clasificación general, veo que está muy apretada. Primera posición para Robert N2, 2.143 puntos, uno más que el segundo clasificado, que es Richie Cucalón, que tiene 1.242. Luego ya tercera posición tenemos a Zambra con 2.101. Manuel estás en cuarta posición con 2.098, 2.087 quinto Reistlin. Manuel Navarro es sexto con 2.079. Jos Basso con 2.056 es séptimo. Octavo Mad Max con 2.042. GM noveno con 2.024 y MJ Tardos décima posición cerrando top 10 con 2.022 puntos. Ya tienes disponible tu mejor revista del motor, Cadena Motor Mag, con la información más actual en todo lo referente al automóvil, moto, competición, seguridad, tecnología. Cadena Motor Mag incluye los mejores vídeos para que no solo la leas, también la veas y la escuches. Descárgatela de forma gratuita en el kiosco de Apple o de Google o en cadenamotor.com. Cadena Motor Mag. Descarga y disfruta de la mejor revista del motor. Y con esto, no sé si queréis añadir alguna cosa más, o hacer alguna aclaración, algún apunte, algo antes de que cerremos para emplazaros ya al previo, que será del Gran Premio de Estados Unidos, o si no, pues nos podemos despedir. Bueno, entiendo por vuestro silencio que por hoy no hay nada más que añadir. Yo quiero agradecer que estéis ahí, como siempre, escuchándonos. Y os recuerdo que para cualquier cosa, desde Box.es es el centro neurálgico de Desde Boxes, donde tenemos pues la porra, donde vamos poniendo todo. Tenemos la aplicación de Android para que descarguéis y que, bueno, pues dentro de una semana nos volvemos a escuchar, como decía, con el previo del Gran Premio de Estados Unidos. Ahora os dejo con Manuel y con Juan, que os van a comentar cómo podéis contactar con nosotros, redes sociales, correo electrónico, etcétera, etcétera. Un saludo y hasta luego. Pues yo recuerdo que nos podéis encontrar en Twitter por @desdeboxes y en Facebook nos encontráis en facebook.com/desdeboxes y por mi parte nada más. Y antes de que se me olvide, igual en el previo de Estados Unidos, comentaros que dentro de 9 días van a ser las JPOD y por supuesto vamos a estar ahí. Y si nos veis por ahí con alguna camiseta de Boxes o reconocer nuestras voces o lo que demonios sea, pues saludadnos y echamos una charleta hablando de lo que sea, Fórmula 1 o cualquier otro tema. Por parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Y si nos queréis enviar un email, la dirección de correo es desdeboxespodcast@gmail.com.
Yo también estaré en las JPod, así que bueno, deseando llegar allí y reencontrarme con un montón de amigos y ojalá que con muchos de vosotros. Coches, motos, carretera, seguridad, mecánica, competición, todo en Cadena Motor, tu radio del motor.